esa interrogante, ¿de qué manera más efectiva pudiésemos nosotros ahorrar? Pues tomando en cuenta ya los factores de que es importante, pues quizás al menos mínimo unas 3 cuentas. Claro. Si es en el mismo banco, si no, ¿cómo sería o cuáles serían las herramientas para hacerlo de la mejor manera o la más eficiente? Claro, yo sí recomiendo tener varias cuentas, ¿ok? Sobre todo, por lo menos esas 3 cuentas. Una cuenta de gastos para pagar todos tus gastos fijos, una cuenta de entretenimiento, que ahí es donde vienen los gustitos, que si voy a salir, que si los drinks y toda la cosa, y otra cuenta que se llama por lo menos fondo de emergencia. Ahora, si tú, por ejemplo, eres una persona que le cuesta mucho ahorrar, yo sí te recomiendo que entonces la abras en un banco aparte. No por nada en particular, sino para ayudarte con el tema de la disciplina y a poder, por ejemplo, poner una transferencia automática. Los impulsos, Sí, impulsos. o sea, Mara. Que se te olvide que esa Esos plata está ahí. impulsos, Exacto. Esas cosas peligrosas pasan. Sí, sí, Eso sí, pasa. sí. Entonces, si no tienes ese hábito, Claro. bueno, hay que ayudarse. Entonces, ahí lo que hacemos es que abrimos una cuenta y yo siempre le digo a mis estudiantes, piensa en el banco en el que jamás iría. Ahí X va. banco, a ese vas a abrir la cuenta, no le vas a sacar ni tarjeta de débito y vas a hacer una transferencia automática todos los meses para que se vaya ese ahorro vaya creciendo y ayudarte. Y lo que le pasa a mis estudiantes usualmente es que pasan los meses y entran o van al banco a ver cuánto tienen y es de que yo nunca había ahorrado tanto dinero. Wow. Entonces eso les ayuda a crear esa motivación. Bueno, ya saben, en casa esperando que estén tomando esos tipsitos que son de seguro muy, muy importantes. Y bueno, queremos conocer también, nos fuimos a las calles para saber si el panameño pues también ahorra o no y saber pues con esta economía en Panamá existe o no el ahorro. Vamos a ver qué dijeron los panameños en la calle. No, porque la economía ahora mismo no hay suficiente trabajo, está muy... si la persona trabajan 2, de repente, pero la economía está muy mal ahora mismo. Bueno, si la pareja, las 2 trabajaran, sí es posible, pero una sola persona trabajando en casa no es posible. Qué fuertes los comentarios que estamos escuchando, Sí. pero te voy a ser muy sincera a todas, no me parece que está lejos de la realidad. Yo creo que eso es una verdad muy grande en la calle, no hay trabajo y si tú no tienes trabajo, ya todos lo experimentamos en pandemia y no llegaste a una situación como esa sin un colchón, ¿cómo vas a ahorrar? Porque tú estás viviendo el día a día, del camaroncito que se te salió, que si vas al súper, todo está carísimo, entonces ¿cómo haces? Claro, te entiendo. Ahora, ahí hay un punto súper importante y es que tenemos que ver también el otro lado de la moneda. Yo entiendo que a veces hay muchas situaciones en las que pues obviamente nos sentimos, como decimos en buen panameño, apretados, pero si yo no tengo un ahorro, nunca voy a salir de esa situación, porque siempre va a pasar que si se me dañó la nevera, que si me resfrié, que si pasó lo que sea. Entonces, si yo estoy ahorita mismo, de hecho, una de las cosas que yo les recomiendo a mis estudiantes es, para salir de deudas, tú tienes que ahorrar primero. Y yo sé que suena contradictorio, pero si yo no tengo por lo menos un ahorro, una de las cosas que yo recomiendo es por mínimo un ahorro de $500, va a ser muy difícil que yo pueda enfrentar cualquier situación sin endeudarme. Quiero hacerte una pequeña pregunta antes de seguir. O sea, tú mencionas que antes de seguir, digamos, pagando estas deudas, es mejor que te esperes, ahorres, tengas tu colchoncito y después empieces a cancelar nuevamente estas deudas. No es que dejes de pagar las deudas. Ajá. Ajá. Los Sí, por los intereses, la intereses. porosidad. No, te pregunto para que también las personas que nos están escuchando Claro. puedan entender, o sea, que vayas creando ese colchoncito mientras que vas pagando, pero que tengas esa plata que vas a ir asegurando poco a poco. Sí, o sea, lo ideal sería primero, o sea, tú vas a pagar tus deudas, el mínimo, la letra, todo tal cual como lo estás pagando hoy. Y la idea aquí es que puedas generar algún ingreso adicional o algún ingreso extra y que eso entonces se vaya a crear un fondo de emergencia básico que sea por lo menos de $500. Y luego entonces te pones full a crear tu estrategia para salir de deudas. Maru, yo soy la voz del panameño y de la señora que salió en el sondeo. Te voy a ser bien honesta. Y es que voy a echar como para atrás al primer punto que habló y tocó Maciel, y es el salario mínimo. Claro. Hay una realidad de nuestro país y es que hay un porcentaje muy alto y puede decir que la mayoría que les toca sobrevivir, porque no vivir, sobrevivir con un salario mínimo. Y yo creo que la señora fue buena diciendo que si los dos trabajan, las dos personas en la casa, o sea, los esposos o la pareja trabajan en casa, puede que sí. Yo creo que fue buena. Fue muy buena porque ni aún así creo que sea tan fácil. Y te voy a ser muy honesta,
suena lindo y suena así como que, ven acá, puedes ahorrar tu colchoncito y tal, pero es que hay un problema antes del colchón. Y es que el problema es el salario mínimo que no alcanza. Y estas personas que trabajan y cobran un salario mínimo posiblemente tienen que dentro de su presupuesto contemplar transporte todos los días, Claro. contemplar obviamente alimentación, que si los gastos por pagar alquiler o una hipoteca, y aparte de eso súmale los otros gastos que si Agua, no luz, son, teléfono, Oye, los internet. imprevistos. que al final terminan siendo necesidades. Claro. Por más que tú digas que no, que es un privilegio o es un lujo, un celular, hoy día es una necesidad. Claro. Y cuando tú vas a ver esos, no sé, ese presupuesto hecho, al final te quedan posiblemente, si no te queda en 2 cero, centavos. dando gracias a Dios, te queda en rojo, te queda en negativo. Y eso es un tema que realmente se va y se escapa de las manos de la mayoría de los panameños. O sea, yo te lo estoy diciendo y me da mucho dolor, porque digo, a nosotras, yo creo que ninguna tiene un solo salario. Todas tenemos, aparte de nuestro trabajo, Somos tenemos pulpitos. muchos otros ingresos y somos bendecidos por eso. Pero Y ¿qué cada pasa con camarón el que no? salga lo aceptamos. Claro que sí. Pero bueno, antes de continuar, chicas, y disculpen que me extendí en esa parte porque definitivamente es un problema que no depende ni siquiera de nosotros, sino de la economía que vivimos en nuestro país. Pero vamos a ver a continuación nuestro segundo sondeo que realizamos en las calles para conocer exactamente cuál es la opinión que tienen los panameños referente a este tema que muchas veces termina siendo más conflictivo de lo que parece. Adelante. Es bien difícil tomando en cuenta de que somos un país rico, pero la riqueza, si tú ves la percepción panameña, no ha sido bien distribuida. Hoy en día tú sabes que los medicamentos están volando, que sube mañana el combustible, sube la comida, pero baja el combustible, la comida se mantiene arriba. Entonces, en ese aspecto es difícil tú ahorrar. O sea, hoy en día el panameño de a pie vive el día a día. Lo que hiciste hoy, para comprar 2 libras de arroz, para comprar una tuli. Entonces, con esa anomalía que se está dando a nivel de la economía es muy difícil. Y es lamentable porque aquí tenemos, como decimos, un canal que aporta. Aquí hay estamos viendo el tema de la Corte Suprema de Justicia, cómo los magistrados, según dicen los medios, se ha subido un salario enorme, sin embargo el desempleo o el desempleo informal está atacando. Así que es muy difícil hoy en día nosotros tener ese ahorro. Así que en su mayoría el panameño vive el día al día. Claro, lógicamente es cultura y también se va a pegar a la educación, pero una pareja que está bien compenetrada entre sí pueden llevar un ahorro. Tú puedes ahorrar, si ganaste $100, tú puedes sacar el 10% y guardar en pareja, ¿verdad? Tú coges los gastos de la alimentación, yo me dedico a ahorrar. Entonces todo depende de la comunicación. Creo que la educación, por eso hay que aportar mucho a la educación. Si tú tienes una educación bien formada, podemos lograr ese objetivo, ¿no? Que en pareja podemos llevar a un ahorro. Este señor también, después de mí, habló por todos los panameños. Aplaudimos. Y es justamente lo que veníamos conversando. Sí. O sea, hay una desigualdad grandísima en nuestro país. Lamentablemente, somos un país rico, pero esa riqueza no le llega a todos los sectores del país y mucho menos a los que realmente lo necesitan, ni siquiera por medio de empleos, porque no estamos pidiendo de que el salario mínimo sea un salario, wow, espeluznante, pero no está llegando ni tampoco se está traduciendo en los empleos que debemos tener, por lo menos, para lograr esa equidad en cuanto a salarios, en cuanto a dinero, en cuanto a riquezas distribuidas, mejor dicho, bien distribuidas. Pero sí sé que tenías un comentario referente al tema de continuar. Sí, rapidito, y yo creo que también va de la mano de lo que estaba comentando nuestro amigo televidente, más que nada. Sabes que cuando está también saliendo o la transición de un gobierno a otro gobierno, quizás el panameño se puede estar, como sabes, Claro. ubicando y cambia, hace toda una transición y volvemos y caemos, porque dependiendo de cómo dejó también esa economía el gobierno pasado. Y estamos de vuelta en estos pasitos, tratando de levantarnos poco a poco, y hay veces que fluctúa muchísimo, dependiendo de cómo, obviamente, nuestros gobernantes pues tomen el país. Y yo creo que eso también afecta muchísimo pues nuestra economía en general. Sí, tal cual. Todo va a depender del rubro en el que uno se dedique. Y quería hablar sobre el tema del salario mínimo.
Que es cierto, tienes razón, el salario mínimo, tal cual como lo dice, es para lo mínimo y lo básico, y por eso es que muchas personas quizás se mantienen viviendo en ese día a día. Ahora, aquí es donde también quizás viene la parte de la educación. ¿Qué puedo hacer yo y cómo me puedo volver más valioso para poder ganar mucho más que el mínimo? ¿Sí? Y no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ojo, pero sí es algo que nosotros deberíamos quizás prestarle atención, y esto va muy de la mano con el tema de la educación y un tema cultural también, ¿no? Porque si solamente me quedo en el salario mínimo, es probablemente que sienta que es imposible poder ahorrar, poder invertir, porque estoy enfocado en cómo sobrevivo hoy. Y esa no es la idea, ¿no? Sino que la idea es que nosotros podamos ir, obviamente, evolucionando, que podamos ir creciendo. Claro, todo esto va de la mano con la educación y con las acciones que nosotros tomemos. Entonces, sí hay un tema cultural y hay un tema de ingresos que hay que trabajar, pero yo digo que ese, de cada 10 casos, yo digo que esos son 2 o 3 casos. La gran mayoría, que no necesariamente la gran mayoría gana el mínimo, también se les dificulta por un tema de hábitos. Claro que ¿sí? sí. Y yo creo que eso también, creo que si te pones a ver qué es lo que interfiere o no te hace llegar a un ahorro exitoso, creo que podemos Sí. traducirlo en una sola palabra, y es hábitos y disciplina. Totalmente. Porque a fin de Hábitos y cuentas, si no disciplinas. tenemos ninguna de las dos, no agarramos ni un centavo. No, y ponernos excusas, porque tú sabes que al final, frente al dinero, es un tema tabú, es un tema que no nos gusta tocar, y mucho menos nos gusta tocar en público. Siempre nos enseñó, o siempre nos han enseñado que hablar de dinero es malo. Entonces esa es como una brujita que uno no quiere ir tocando, pero al momento de que tú dejas de hablar de dinero, al momento que tú dejas de enterarte de qué es lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, con situaciones financieras, tú dejas de entender por dónde vienen las cosas, y también te empiezas a poner excusas. Ay, como yo no sé de eso, entonces no importa que yo no tenga ahorros, o no importa que yo no sepa manejar este tema, o no importa que yo no sepa cómo enseñarle a mis hijos a cómo manejar este tema. Yo creo que esto es un tema bastante generacional al que hay que darle frente. El panameño tiene que enterarse más, pero también hay que darle más oportunidades al panameño, porque la calle está difícil. Eso es una realidad. Y bueno, nuestras cámaras salieron a la calle, como saben, así que tenemos más televidentes para seguir comentando este tema. Vámonos con el siguiente sondeo. Ahorita mismo yo creo que no. Todo está caro, en verdad los sueldos no dan, el sueldo mínimo no dan para subsistir correctamente, más si uno tiene familia grande o familia pequeña, pero no, ahorita mismo creo que no estamos en eso. Bueno, eso depende mucho si los dos tienen un ingreso bien como alto, pues para poder, después de pagar costos y cosas, puedes guardar algo pues para un futuro, ¿no? O sea, eso depende mucho, pero creo que posiblemente si con un buen ingreso, yo creo que posiblemente sí entre parejas se puede hacer el apoyo, pero individualmente es bien complicado. Mira, hay algo importante que él dijo, que mencionó, y habló de tener una familia, que si es grande, que si es chica. Y en mi concepto, en Panamá, ay Dios mío, no me den palo, por favor. Esto lo voy a decir porque en verdad yo creo fielmente en esto. Muchas familias en Panamá no se organizan monetariamente al decidir tener una familia. Esto es una realidad. Al final del día, muchas personas no pueden darle ese sustento a sus hijos, si bien las situaciones financieras van cambiando, van fluctuando. Tú no puedes esperar traer una familia al mundo, traer niños al mundo sin organizarte, porque si tú no puedes vivir bien, ¿cómo esperas a darle una buena vida a tu hijo? Al final del día, mucha gente se vale con esto de un hijo trae pan bajo el brazo. No, señor. Pero esa no es la realidad, estos son más señor. gastos. No, y definitivamente tocaste ese punto vital importante, y es que para planificar o para tener bebés hay que planificarse. Sí. Hoy en día, y como han cambiado las cosas, no estamos hablando de la generación de nuestros abuelitos, de nuestros papás, que pues, ¡ay, llegó la bendición! Hoy en día sí o sí hay que planificarse. Ana. No, definitivamente que esto es un punto que, como dice Majo, no nos dé palo, pero es una realidad. Así que si usted tiene 5 o 6 hijos, por favor, piénselo desde la objetividad de que es una realidad. Y como dice Maciel, hoy, enero 2025, hay que planificarse para todo, incluso para hacer familia. Así que piénselo 2 veces, los que todavía no han empezado esta planificación, en qué momento, cuántos hijos, cómo los quieren tener, cómo los quieren mantener, en qué, ¿sabes?, en qué entorno los quieres mantener, porque incluso hasta de eso nos valemos para poder organizarnos y presupuestarnos a lo largo de nuestras vidas.